Vamos a revisar qué significa eso y nos acompañan aquí en el estudio Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Pedro Tello, especialista en temas financieros y económicos, a quien me da mucho gusto tener aquí. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación, Mario. Gracias, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Encantado, Pedro. A ver, esta noticia suena importante, suena un cambio significativo en la política fiscal. ¿Qué significa, qué implica para Estados Unidos, por lo pronto? Mira, yo diría que hay dos cosas que vale la pena establecer por principio. En 20 minutos llegaron, presentaron las líneas generales de una propuesta fiscal que todavía tiene que convertirse en proyecto de ley, tiene que debatirse para después poder convertirse ya en ordenamiento o una política pública. Pero en 20 minutos llegaron, presentaron y desataron el caos porque generaron solamente la reproducción del mismo discurso del candidato en campaña a propósito de las herramientas que pretende echar a andar en materia fiscal, sin ir más allá para establecer ni tiempos ni al mismo tiempo las fronteras de lo que podría provocar esta propuesta fiscal. Tan pronto terminaron de hacer esta presentación y frente al vacío de información concreta de qué es lo que sigue, pues de inmediato los mercados financieros reaccionaron, las bolsas se fueron para abajo, nuestra moneda también se fue para abajo y en el mundo quedó la sensación de que estamos frente a una suerte de boletín de prensa que reproducía el discurso de un candidato más que una iniciativa probable del presidente de gobierno de Estados Unidos. Que tiene como discurso, Luis Miguel, esta idea de si disminuimos los impuestos, las empresas podrán ser más rentables y entonces eso va a generar mayor empleo y entonces la economía va a crecer. ¿Por qué entonces las reacciones de incertidumbre? Me imagino que tiene que ver primero con la falta de claridad de los detalles, pero también con las implicaciones fiscales de esto. Empezamos, la falta de detalles equivale a tenemos una hamburguesa sin carne. Ajá. ¿Y por qué mete tanto nervio? Hay un referente claro que es, esto ya se intentó en tiempos de Reagan. Lo que en teoría suena bien y es, al bajar yo impuestos, libero recursos que eventualmente las empresas van a invertir, los individuos van a tener más dinero, individuos y hogares, y por tanto la economía se va a recuperar y el crecimiento económico compensaría la baja de impuestos. En la práctica no funciona tan así por una razón. Las decisiones de inversión de las empresas están más vinculadas a posibilidades de hacer negocio que a la tasa fiscal. No sé si estoy siendo claro. Sí. Entonces, si las condiciones... Y el negocio en automático no crece porque te reduzcan los impuestos. Si no hay condiciones para hacer mejores negocios, es muy complicado. Entonces, hay dos cosas que no le gustan a los mercados. Uno es el antecedente histórico, que es los tiempos de Reagan, donde una baja de impuestos se tradujo en un crecimiento, un agujero fiscal. Y la segunda razón que ha planteado la Reserva Federal, Janet Yellen en particular, es un experimento que no tiene sentido en un momento que la economía está en pleno empleo. Es decir, dar estímulos a una economía que ya está carburando es un poco absurdo. Normalmente la política fiscal tiene un elemento, cuando menos cuando se hace bien, que es contracíclica. Cuando la economía está en buenos tiempos... Cobras más y cuando está en malos tiempos estimulas. Entonces, la señora Yellen, prácticamente cuando Donald Trump era candidato, presidente electo, dijo, me preocupa que no se estén midiendo el impacto posible, por ejemplo, inflacionario, de soltar estímulos en un contexto en que la economía está casi en pleno empleo. Ya. Ahora, ¿qué implica esto? Nos decías, Pedro, tiene que pasar por el Congreso, que no es poca cosa. Ayer justamente revisamos con Mauricio Meshulam cómo los contrapesos funcionan. Exacto. Y una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que termine ocurriendo. Pero si esto caminara, ¿qué implicaciones tendría para la economía de Estados Unidos? Incluso te preguntaría para la economía global o la economía mexicana. Mira, para Estados Unidos seguramente generaría un impulso adicional importante para la inversión de las empresas, a la rentabilidad de los negocios y seguramente atraería flujos de capital que hoy van hacia economías emergentes como la nuestra. ¿Sí crees que tiene incentivos? Sí, por supuesto que sí. Si tú reduces el monto que va a pagar de impuestos una empresa, elevas el porcentaje de rentabilidad o de ganancia que va a tener a su disposición y la dejas en capacidades finalmente para decidir qué hacer con esa rentabilidad. Va a empujar a la economía de Estados Unidos. No estoy seguro de que vaya a ser un empuje lo suficientemente importante para compensar la pérdida de ingresos que para el gobierno de Estados Unidos representa este sacrificio fiscal, y tampoco estoy del todo convencido de que el ambiente mundial pueda al mismo tiempo favorecer ese mayor crecimiento de la economía estadounidense.
para el mundo representará ciertamente un severo, muy severo golpe a las políticas tributarias de economías como la mexicana, donde la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo vamos a reaccionar internamente frente a un ajuste en la estrategia fiscal? ¿Tendríamos que reaccionar? Yo creo que sí, porque evidentemente los capitales se dirigen allá donde las posibilidades de negocio son más consistentes, allá donde tus costos de operación son menores y allá donde obtienes los mayores estímulos para invertir, crecer y generar utilidades. Y comparando una estrategia fiscal como esta en Estados Unidos contra los impuestos que se pagan en México, hay una compensación mucho más que sobrada del bajo costo de la mano de obra en México contra el bajo costo fiscal que supondría operar en Estados Unidos. Lo que no tenemos es margen de maniobra para responder con tanta Porque intensidad cada a Estados peso que Unidos. dejas de recaudar, lo dejas de ejercer como gasto público. Y aquí ya traemos broncas por deuda y por otras variables. Serias, muy serias de gasto público que no podemos comprimir todavía más, salvo que al hacerlo estemos literalmente dejando vacía el arca para inversiones públicas. Que con de el por impacto sí, que ya esto nos has tendría. dicho, ha caído mucho la inversión Pues pública. son 174,000 millones de pesos menos de inversión pública para este 2017, que ya empezó a manifestarse en la inversión de los gobiernos estatales a nivel federal y evidentemente con el efecto que esto tiene para la industria de la construcción, que depende directamente de esa inversión, y para toda la cadena de proveedores del sector construcción. Por eso es un asunto preocupante para México, porque no tenemos margen de maniobra. Creo que lo dijo muy bien Pedro. Yo añadiría dos cosas muy puntuales. El escenario más probable es que no le aprueben una reducción de 39 al 15, pero que sí venga una baja de impuestos. Y México está integrado a la economía de Estados Unidos no solo en la parte productiva, no solo, yo diría, está integrado comercial y productivamente. Y por tanto, aunque no esté explícito en el marco de la relación México-Estados Unidos, está también integrado poco a poco fiscalmente. O sea, hay acuerdos ¿Y qué implicaría, por tanto? Que México tendría que bajar impuestos. Es decir, no en el corto plazo, pero es muy difícil que México aguantara la presión de mantener la tasa impositiva en el punto en el que está. Se generaría una tensión. Pero tienes esta otra presión que dice Pedro, ¿no? O sea, la presión interna de que tampoco puedes, cuando se te cayó el ingreso petrolero, cuando tienes deuda, pues de algún lado tienes que sacar dinero. Por eso creo que, por eso es un dilema, porque no tienes margen y en cualquier caso te tienes que mover en esa dirección. Una cosa que vale la pena, tú decías, ¿qué significa en el marco mundial, en el contexto mundial? Trump ha mencionado varias veces el caso de Irlanda, porque tiene la tasa de impuestos más baja de Europa y eso le ha permitido ser competitivo, atraer gran inversión. La única gran diferencia es Irlanda es un país pequeño con un gobierno muy pequeño. Estados Unidos es un país gigante con un compromiso fiscal de gasto gigantesco. Por ponerlo de alguna manera, el gasto militar de Estados Unidos es equivalente al gasto de todo el mundo militar junto. O sea, de ese tamaño es la barriga. Nada más el componente militar. Nada más el componente militar. Entonces, yo diría, es muy probable que lo que sí quede de esta propuesta fiscal es un movimiento hacia la baja de impuestos, una nueva tendencia de simplificación administrativa en el pago de impuestos. Yo diría, no deja de ser un país de referencia, aún con este liderazgo tan incierto, tan caótico. Entonces, lo que va a marcar en algún sentido es época. Hay que ponerlo en perspectiva. Desde 1986 Estados Unidos no hace una reforma fiscal. La última reforma fiscal es de tiempos de Reagan. 30 años, más de 30 años. Más de 30 años. Y todavía en el mundo seguimos procesando lo que fue la reforma fiscal de Reagan, para ponerlo en perspectiva. De ese tamaño es el liderazgo, la importancia de las decisiones que toma Estados Unidos. Me parece muy interesante. Ayer, dos puntos finales. Digo, es muy amplio el tema, pero para seguir entendiendo. Destaco que no se habló del impuesto fronterizo, que era como un temor que estaba ahí, con el que él había amagado, y la permanencia del TLC, y dice, no nos salimos, vamos a renegociar, después de que parece que bloquearon o filtraron ya está lista el documento para salirse, me hablan y siempre sí me quedo, está raro, pero parece que fue una estrategia más en ese sentido. ¿Cómo ven esas dos señales y si son buenas para México?
Lo del impuesto fronterizo yo creo que es un asunto que técnicamente no iba a pasar un análisis serio, incluso en Estados Unidos, porque al final del día, imponer un impuesto de esta naturaleza a productos de importación, fundamentalmente procedentes de México, iba a generar un sobreprecio que iba a terminar por pagar el consumidor norteamericano. Y respecto al Telecán, bueno, mira, yo creo que han pasado del enfoque constructivo, que lo señaló hace poco tiempo el señor Thomas Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a una visión destructiva el día de ayer por la mañana y hacia la tarde-noche a una perspectiva más realista de lo que tiene que ocurrir con el Telecán. Hace tiempo aquí habíamos comentado, Mario, que yo espero que esto termine una negociación light porque los tiempos están tan complicados, tan constreñidos, que no va a haber tiempo de entrar a detalles técnicamente consistentes en materia comercial, pero habrá que ver mientras en Estados Unidos los impulsos sigan siendo de esta naturaleza poco serios, poco consensuados, difícilmente podemos establecer una suerte de escenario probable de qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. De manera muy breve, lo que vimos ayer en el caso del TLC es más para un psiquiatra que para un economista. Y no era solo un bluff. Hubo una reunión del Consejo Económico de Estados Unidos, que es un organismo muy importante, donde se discutió, quedó claro que hay una posición que encabeza Stephen Bannon, para variar, y Peter Navarro. Ellos son los que presentaron el caso. Y no es que haya sido rechazado ayer, quedó en suspenso la decisión. Cambia la dinámica por las llamadas con los presidentes Peña y el primer ministro Trudeau. Pero la propuesta avanzó al punto que estaba discutiendo en el Consejo Económico. ¿Cuál es el problema? Y siguiendo lo que dice Pedro, que tenemos propiamente dos actitudes dentro del gobierno de Estados Unidos y vamos a decir dentro de la cabeza de Trump. Uno es destruir el TLC, literalmente romper las costuras del entramado comercial que construyó Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y la otra es tratar de ser constructivos, tratar de poner al día un acuerdo que requiere a gritos una puesta al día. Hay que recordar, en el origen, la discusión del TLC, y donde todos están, parece, de acuerdo, es un acuerdo firmado en 1991-93, cuando no existía Internet, por tanto no existía comercio electrónico. No habíamos revisado fenómenos tan importantes como es la deslocalización industrial. Entonces, muchos fenómenos recientes aparecen en estos 25 años, la automatización laboral que hemos platicado mucho. Entonces, el TLC requiere toda esta puesta al día y simplemente, si no hay una actitud constructiva, una actitud, desde mi punto de vista, lo clave es, constructivo quiere decir pensar que la región de América del Norte tiene futuro como una unidad económica para competir con otras regiones. Esa es la premisa fundamental en la que se basa. Si Estados Unidos dice, yo no creo en esta región América del Norte, porque para mí es América primero, pues simplemente la premisa mayor no sirve. O sea que, por lo que señalan los dos, estamos más que en un escenario de certeza, un escenario de incertidumbre, donde se mantiene esta visión de múltiples aproximaciones o estrategias desde el gobierno de Estados Unidos, y será el tiempo el que determine cuál va ganando. Estamos en Totalmente. eso. Así es, pues muchas gracias, Pedro. Gracias. María, gracias por la invitación. Miguel. Encantado. Gracias a los dos.